hoy, esta tarde, aquí, a esta entrevista, que permítame decirle que es un poco novedosa, porque nunca lo hemos hecho. Los tres que estamos sentados aquí hoy nos une el Museo del Grabado, nos unen muchas cosas, pero nunca nos ha dado por entrevistarnos mutuamente. Entonces esto va a ser la novedad. Antes que nada también quiero agradecer que está por aquí al artista de la exposición, porque ha retrasado la exposición para que hoy puedan verlo en su último día, que es Monsieur Patrice Fossy, merci beaucoup. Gracias. Bien, como saben, vamos a tratar cómo se forjó la dignidad del Museo del Grabado Español Contemporáneo. El momento es ahora, porque el Museo del Grabado, como todos saben, por favor, María, está pendiente de una remodelación arquitectónica importante. Y, como bien saben también, está cerrado al público. Bien. Ciertamente, el 4 del mes pasado presentamos el proyecto arquitectónico realizado por Roberto Barrios y Lisa Capelano, que está con nosotros, y como ya han reconocido y se habrán dado cuenta de la dimensión que va a adquirir el museo, con nuevas entradas, con nuevas salas, con una estación, etc., pues es evidente que el museo tendrá una nueva manera de mostrarse, porque evidentemente los tiempos cambian, los museos también están vivos, afortunadamente, y la metodología también. Pero hay una cosa evidentemente esencial en todo esto, que es precisamente eso, lo esencial. El Museo del Grabado en el contemporáneo es como es, y se ha convertido en una referencia a nivel nacional en la cultura y en su prestigio, precisamente por no perder el rumbo, entre otras cosas, por mantener unos criterios que, aunque en sus acciones, como ahora iremos viendo en esta charla, digamos, se pueda haber hecho ciclos o cosas que ahora no se hacen, o al revés, etc. Y bueno, que hay también un poco de intrahistoria que quizás esta tarde se descubra, pero lo importante, como decía siempre, es no perder el rumbo, no perder el sentido de la naturaleza de lo que queremos ser, ¿no? Evidentemente. Sin más, pero en cuanto a objetivos, voy a presentar primero, en el orden que estamos sentados, a José María Luna Aguilar. Muchos de ustedes lo conocen, evidentemente, porque es natural de aquí de Marbella, creo que nació hace muy poco, calle Gloria. Bueno, también nació hace muy poco, ¿no? Eso creo que lo tengan en cuenta. José María Luna Aguilar, como saben también, en la actualidad es director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otro equipamiento museístico y cultural, en el que se incluye el Centro Pompidou de Málaga y la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, en Málaga. Licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Málaga, pero también cursó estudio de doctorado en Historia del Arte. Es máster en Gestión Cultural por la Universidad de Granada. Además, ha completado esta formación posteriormente con estudios de posgrado en la Escuela Universitaria EAD de Málaga y la Escuela Superior de Estudios de Empresa de Málaga. Empleado público del Ayuntamiento de Marbella desde 1987, actualmente está en excedencia. Comenzó a prestar su servicio a la Delegación de Deporte, continuando con posterioridad en la Delegación de Cultura. Conservador jefe del Museo del Grabado Contemporáneo desde su creación en 1992 hasta 2003 y director del museo, evidentemente, de 2009 a 2011. En ese periodo, entre 2003 y 2009, ocupó la dirección de la Fundación Rodríguez Acosta en Granada. Recientemente también, como sabrán por la prensa, ha sido nombrado académico numerario por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. José María, muchas gracias. Sabemos que la agenda tuya es muy intensa. Acabas de llegar de Viena. Ayer, todavía puedes ver. Y, por supuesto, muchísimas gracias por estar. ¡Aplausos! Una cosa que no he dicho, evidentemente, en el currículum,
director del Museo de Grabado. Estamos refiriendo también a la persona que de alguna manera forjó el modo de trabajar del equipo del Museo del Grabado. Digamos que, para entendernos todos, la labor de José María Luna como director fue no solamente seguir un campo, porque no lo había previamente, había algunos objetivos marcados, como ya veremos, pero la persona que estaba día a día, la persona que tenía que hacer que el equipo funcionara, y el equipo no solo funcionara, sino que de alguna manera se fuera haciendo ese engranaje interno para que las cosas funcionaran bien, es evidente que es José María Luna. Wilfredo Rincón García, patrono de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo desde su creación. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Desde 1985, miembro del Cuerpo de Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid por oposición. Entre 2000 y 2005 fue director del Departamento de Publicaciones del CSIC, o sea, el Consejo Superior de Investigaciones. En la actualidad es investigador responsable del Grupo de Investigación Histórica de Arte, Imagen y Patrimonio Artístico y de la línea de investigación Cultura Visual. Es también representante del CSIC de la Junta de Gobierno de la Confederación Española de Estudios Locales. Bien, ahora viene la relación de, no sé si podré aportarlo un poco. Bueno, es que académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis Zaragoza y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Alfonso Díaz el Sabio de Murcia, de la Real Academia de Bellas Artes de San Isabel de Munguía de Sevilla, de la Real Academia de Bellas Artes de Córdoba, de la Real Academia de Bellas Artes. He perdido el renglón, lo siento. De Cádiz, la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, miembro de la Comisión Diocesana de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Tarazona y de Zaragoza, y su actividad científica se ha centrado en 3 líneas de investigación: pintura y escultura española de los siglos XIX y XX, iconografía de los santos y las órdenes militares, particularmente aspectos artísticos de las órdenes de Jerusalén en España. Promotor y secretario desde 1993 del Centro de Estudio de la Orden de Santo Sepulcro, autor de una extensa bibliografía científica sobre arte, a la vez que miembro del Consejo de Redacción y Asesoramiento de prestigiosas revistas científicas relacionadas en este ámbito de las artes. Ha comisariado numerosas exposiciones y entre 1989 y 1997 ha sido presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores. Es también, aparte, comendador de la Orden de Caballería de Santo Sepulcro de Jerusalén, su capítulo Noble de Aragón, patrón y Baleares, le ha sido concedida la encomienda de la Orden Civil de Alfonso Díaz el Sabio y la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Permíteme decir que la segunda página ya no la veo. Por estar aquí. Y en caso de Wilfredo Rincón, para empezar a hablar un poco de cómo surgió esto, es para nosotros muy especial, la persona de Wilfredo Rincón, porque estuvo desde el inicio con el profesor José Luis Morales de Marín, y es la persona, evidentemente, que siempre hemos tenido como respaldo detrás nuestro todo el equipo del museo, y de que aquí, lógicamente, se lo quiero transmitir y lo quiero agradecer. La primera pregunta es obvia, sería el cómo empezó todo, el momento cero, el momento antes de abrir la puerta del Hospital de Zaragoza. Buenas tardes a todos. Es un placer estar esta tarde aquí en Marbella, pues o sea, unas horas, una ciudad a la que tengo muchísimo cariño. He estado muchas veces en Marbella, afortunadamente. Tengo grandes amigos, he visto a algunas personas que hacía tiempo que no veía, lo que me ha alegrado mucho. Cuando Germán me planteó esta entrevista, este acto dentro de los actos que celebran el 25 aniversario de la creación del museo, tanto en cuanto fue creado en el año 91, por supuesto yo dije que sí, porque no puedo decir nada que no a Germán y el museo, y se planteó esta entrevista por parte de Germán como responsable del museo a las personas muy vinculadas al museo, José y José María Luna. José Luis Morales fue poco a poco presionando a lo largo de su vida grabados, iba guardando carpetas, típico, ¿no? El coleccionista, carpetas, cajas, cajones, armarios, hasta que un día decidió que quería hacer algo con sus grabados. Él leía el libro de Camón Aznar, de José Camón Aznar,
que dio su colección importantísima de obras de arte a Zaragoza, creándose un museo, Cabañas, donde yo comencé mi carrera profesional, por decirlo de alguna manera, cuando tenía solo 23 añitos, cuando acababa la carrera. Se creó el Museo de Grabado en el año 79 y yo comencé a trabajar allí, conocí a la familia Gabón, con la que me unió desde el primer momento una muchísima amistad, que sigo manteniendo con José María Morales de Moraznar, el nieto de José Camoy, el hijo de José Luis, el director general de nuestra fundación. Y él tenía de alguna manera esa relación con el Museo de Zaragoza y esa colección de grabados. Curiosamente, como él era murciano, en una ocasión ofreció la colección a Murcia, al gobierno de Murcia. El director general de Bellas Artes de Murcia le contestó: hombre, que si fueran obras originales, que sí, lo que ha grabado para que lo querían, ¿no? O sea, puedes haciendo, por supuesto, el cabreo de José Luis, además que era muy mediterráneo, fue bastante grande, y llamando a sus paisanos de todo, de brutos y de todo lo demás que se pueden ustedes imaginar. Pero ese inicio, esa idea de esa donación, que debió ser pues, hacia el año 90 o por ahí, mucho antes, bueno, estaba ahí, un poco en stand-by, hasta que un día me llamó, me dijo: oye, vente para mi casa, que hay un señor que quiere que conozcas. Vivo muy cerca de Madrid, y fui, y estaba José Manuel Valles, presidenta en aquel momento de la Asociación Andaluza de Críticos de Arte. Se había conocido en el Centro Cultural Conde Duque como motivo de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Española de Críticos de Arte, la ECA. Y bueno, pues me imagino que hablando, pues José Manuel le propuso que por qué no crear en Marbella pues, el grabado de su colección. Bueno, pues ese punto inicial y contacto, todos ustedes conocían a José Manuel Valles, pues entrañable y con mucho ánimo y además muy amante de Marbella. Y bueno, pues surgió la idea de por qué no en Marbella. Claro, lógicamente a priori, pues la palabra Marbella pues, como que asusta un poco a nivel cultural, ¿no? Hacer un museo de grabado en Marbella, o sea, que a priori, ¿no? Pero después ya vinimos él y yo a Marbella, justo creo que fue un poquito antes del puente del 1 de mayo del año 91, y en ese momento, pues ya pudimos con José Manuel Valles, conocimos a José María Luna, y empezó a surgir la idea de esa creación del museo, que fue aprobado en el último pleno municipal de mayo del año 91, con el anterior gobierno municipal antes de la llegada pues, del señor Jesús Quiriquí. Ese inicio realmente fue ilusionante, porque bueno, era el primer centro de grabado español contemporáneo que se creaba en España. No había ningún otro referente, había unos centros pequeños, pero realmente con esta importancia no la había. Se comenzó a hacer el inventario, se trabajó en el inventario, se quedó un poco ahí, un poco suspenso, ¿no?, el tema de la fundación, hasta que fue retomado en un pleno posterior ya por Remedios del Río, que era concejala por el partido de Marbella, de San Pedro de Alcántara, y ella conocía la creación del museo y preguntó en plena municipal que cómo estaba el tema del Museo Grabado Contemporáneo. Prácticamente no sabían mucho, pero miraron los antecedentes y poco tiempo después ya se planteó la fundación con todo su procedimiento legal, estatutos y creación de la fundación. Y también la adecuación del Hospital Bazán, que había sido restaurado muy bien antes, para museo. Pero lógicamente un museo necesita una serie de características que en ese momento no recurría, pues no tenía el Hospital Bazán, que estaba, no sé para qué destino, si tenía un destino en aquel momento, pero que no estaba adecuado para museo. Y ese fue realmente uno de los días bonitos que yo no estuve, me lo perdí, fue la llegada del camión con los grabados. Hay una fotografía fantástica en la que están pues, todos ellos, José Manuel, José Luis, José María. ¿Tú estás junto? Sí. Ahora claro, tú lo que desde aquí, yo lo veo desde lógicamente. En todo caso, pues fue importante la llegada de los grabados. No voy a contradecir nada. La llegada de los grabados, porque lógicamente era la llegada de ese material que se iba a exponer en el museo. Se hizo un inventario anterior al traslado de los grabados, lógicamente a Marbella, y cuando llegaron los grabados, bueno, pues
fue el punto inicial de la apertura, que fue lugar fue el 28 de noviembre del 92, ese año 92 con tanta efeméride, con lo que estamos celebrando el 25 aniversario de la creación y el año que viene celebraremos el 25 aniversario de la inauguración. Realmente, o sea, José Luis Morales concibió un museo vivo, en el que fuera un centro de actividad cultural, no solo de grabado, sino de música, literatura y muchos elementos vinculados a las bellas artes. Y de hecho, pues él realmente pudo disfrutarlo poco, desde el 1 de enero del 98, con 52 años, y los que hemos quedado aquí, yo en el momento de su muerte me hice cargo como director general adjunto de la Fundación, estuve 3 años hasta que me nombraron director de publicaciones del CSIC, y lógicamente eso me impedía poder bajar a Marbella puntualmente para hacer cosas, y renuncié a ese cargo, que como director general tiene el director, o sea, el hijo de José Luis, José María Morales Morán. Yo creo modestamente que en esta trayectoria de los 25 años se ha hecho mucho. Creo que el espíritu del museo, que José Luis quería darle esa idea del museo en un sitio vivo con actividades, aparte de la colección que se ha incrementado muchísimo, que fuera un lugar de atracción, un lugar de encuentro, de reflexión sobre el arte. Se han hecho exposiciones, se han hecho congresos, se han hecho conferencias, conciertos, representaciones teatrales, lecturas poéticas, o sea, no sé, cosas musicales, actividades musicales, es decir, que realmente es un sitio, un espacio de la cultura que en este momento tenemos cerrado, lamentablemente, porque ya un cierto tiempo, porque se va a ampliar. Es decir, ese edificio que se compró de al lado del museo, un edificio interesante y que va a servir para complementar el espacio expositivo del museo y de la parte institucional, lógicamente, bueno, pues es un anhelo, ¿no? Ojalá lo veamos tenido para el 25 aniversario, posiblemente no vaya a estar. Pero en todo caso, si por lo menos comienzan las obras pronto, podemos a un momento verlo abierto y verlo ampliado. Eso es muy importante. Y realmente me gusta la reflexión que yo quería hacer inicial. Es decir, bueno, yo me vinculé, yo creo que pocos patronos realmente ya estamos de los fundacionales. Hay 2 partes de patronos, 10 por parte de José Luis Morales, que somos vitalicios, otros 10 institucionales por parte del ayuntamiento, que se renuevan en función de los cargos políticos. Y bueno, yo creo que ya estoy siendo de los pocos que están quedando. Luis Carucho, que también afortunadamente está vivo, también es de los patronos fundacionales. Y bueno, pues eso es un poco todo. Realmente, pues el patrón de la Fundación Museo de la Contemporánea de Marbella pues es un privilegio, es un honor y también es una responsabilidad, porque muerto José Luis, nosotros tenemos que hacernos cargo de llevar a cabo y llevar hacia adelante ese proyecto inicial, esa idea tan bonita y que creemos que tiene una repercusión muy importante. O sea, que ese es un poco el resumen, ¿no?, de estos 25 años, que es poco. Yo te traigo la es que no tiene que perdonar, de Zaragoza. Eso, en serio, ha empezado a terminar, se la ha cagado. Ya ha buscado por él. No, pero me queda muchas gracias. No, eso fue exactamente así, por esa parte, pero yo les voy a contar cómo vivimos desde el Museo de Grabado probablemente sea una de las cosas que Marbella le debatir. Lo hizo por motivo de julio, como todo, pero al final se lo dio. Efectivamente, José Manuel Valle, que los ciudades se conocen, nos conocemos. No me pudo ser mayo, porque era antes de ser Era mayo. ¿Era mayo? Pues yo me acuerdo que le muestra a No nos conocimos en el colegio, porque era no sé qué hacíamos en el colegio. Eso también tiene mucho de eso, ahora que habrá que hacer también algo sobre la historia de la humanidad y pues más bella. Bueno, nos conocimos allí, luego llegó Gil, que ganó las elecciones, no se aprobó en el pleno, como recuerda, porque yo era muy joven en aquella época cuando esto se estaba haciendo, era tan joven que el Liceo me parecía viejo, y ahora ya soy más viejo yo que él, y porque es que era viejo de joven, pero yo lo vi, que me han cambiado. Entonces, no se aprobó en el pleno, se aprobó en la última comisión informativa de cultura, no llegó a pleno, llegó José Manuel Valle a la comisión informativa de cultura, se aprobó y bueno, ya saben, yo tenía un consejo en Granada muy divertido, que
que se llamaba José Gutiérrez, que decía: José María, esto es una catatombe. Me mezclaba cataclismo y hecatombe, porque era ya el sumo. Pues se produjo la catatombe del Gil en el 91. Yo estaba en el área de deportes, como bien ha dicho antes Germán, y bueno, nos pusieron a leer el periódico, esas cosas tan divertidas que hacen de vez en cuando en la función pública, y como éramos empleados públicos por oposición y no podían echarnos, pues nos fueron recolocando a uno y otro, y a mí me dejaron a leer el periódico un poco más tiempo que a los demás, hasta que por distintas circunstancias que me venían al caso pasé a cultura. En cultura pasé una etapa de aprendizaje con otro maestro grande que yo tenía, que era Alexandre Gómez Mezcua, maestro importante, que después de José Manuel Valle, el gran maestro de la cultura. Un día habrá monófila, y nunca habrá, te hacemos un homenaje también a Alexandre Gómez Mezcua un día. La gente de Marbella no sabe lo que Alexandre Gómez Mezcua es de la cultura. Escribir algo. No, estos son bromas. Hay un ligero aprendiz que tenemos aquí al lado de eso. Me van a permitir que si yo dejo a Alfredo que lleven esto, ustedes se van a aburrir un montón y 25 de años no lo vamos a resumir correctamente. Bueno, y José Manuel, a pesar de eso, se rehace y monta la Bienal del año 91, la última Bienal que felicita al Gil, igual que el último premio internacional de poesía, igual que el último premio y todo eso, le pillo el certificado de defunción. Me lo encargaron y nos lo fuimos cargando, pero sistemáticamente. Y en esa última Bienal aparecen Wilfredo Rincón, José Luis Morales, Luis Carucho, José Luis alquiló una casa, si no recuerdo mal, a Pepe, ¿no? Era la casa de... No, antes había tenido una casa en la playa. Bueno. En fin. Empiezan a venir con frecuencia, empezamos a hablar y a mí me encarga la Consejería de Cultura que me acerque a Madrid a hacer un informe de la colección a casa de... Es que eso no lo han contado, eso es divertido. Eso llega a la calle Galileo y te recibe José Luis Morales. José Luis Morales muchos de ustedes les conocen. Luis era un poquito más bajo que yo, pero era bien alto y bien derecho, moreno aceitunado, casi agitanado, con un cigarrillo permanentemente en la mano. Me acuerdo yo le envidiaba los abrigos de cambil, traía unos abrigos de cambil, uno de color carne, otro de color azul marino, los traía estupendamente y no desaprovechaba la oportunidad de echarse la ceniza del cigarro de los abrigos. Yo sufría muchísimo, pero digo, qué pedazo de abrigo que lleva y como se está poniendo encima era un desastre para eso. Le recibe allí en su casa, me voy con Ángel Sáez, ¿os acordáis de Ángel Sáez, el restaurador? Me voy con Angelito a un hotel de Gran Vía. Compartimos habitación porque en aquella etapa había que ahorrar dinero y nos vamos para la casa de los Morales, nos monta una cena así como él le gustaba impresionar en el comedor, nos enseña la casa de Galileo, un caserón enorme, nos sienta allí a cenar con un propio que nos sirve la comida, que sería del tope seguramente, sería el hotel del tope, y vemos la colección. Entonces volvemos al hotel, Angelito que, en fin, nos habíamos tomado una copita de vino y cuando llegamos al hotel dice: esos son tocopias, esos son grabados, esos son tocopias, esos son tocopias. Habíamos visto Tapia, habíamos visto Chillida, habíamos visto Picasso, Par de Miró, hemos visto 400, 500 obras que creo yo que habíamos visto esa noche en las carpetas. Esos son falsos, esos no sirven para nada. Bueno, yo tampoco sabía mucho de Gabón en aquella época, no había licenciado en Historia del Arte, pero nosotros no habíamos visto de Gabón. Nosotros habíamos quedado en Guernica de Picasso en el 27 y no habíamos avanzado más. Precisamente hoy, Rafael Camacho, la catedrática, estaba dando una conferencia en la casa natal sobre Picasso. Y bueno, yo me volví y a mí me dio el apunto que el Hospital Bazán, que estaba allí, que era para lo que el Gil había pedido el informe, porque la Junta de Andalucía lo había entregado, habían hecho Rafael Martín Delgado y habían hecho una restauración de pisos de vivienda de protección oficial, es decir, luego Bartolomé Ruiz, que era en aquel momento un consejero de Cultura y que ahora es director de la Cueva de Antequera, del Don de Antequera, lo reconoció, es decir, la Junta de Andalucía lo hizo con toda la mala gana del mundo, porque decía que Marbella ha sido el gran pecado de Marbella Celta, ser un municipio rico y mal considerado por el gobierno andaluz y por el gobierno nacional, pero seguimos siendo, a pesar de que se diga
que es donde decía el viceconsejero, o vicepresidente de la Junta, que era el presidente de la Junta. Eso es verdad, y lo ha sido, no lo comeríamos de Marbella, no lo comeríamos de nadie. Entonces lo hicieron de mala gana porque pensaban que Marbella podía y debía pagarse eso. Se pensó además como un espacio multiuso y bueno, aún se conservan algunos restos de esa restauración realmente pobre que Elisa y Roberto, Elisa Sepedano y Roberto Barrio adaptaron. No sabíamos mucho de museo en aquella época, ni ellos ni nosotros, ahora sabemos un poquito más y yo me aseguro que la ampliación será mucho mejor de lo que es actualmente y se fue adaptando. Es decir, al final sí se llevó a la Comisión Informativa de Cultura, en medio de lo fue la impulsora, se llevó al pleno y se aprobó y se pusieron en marcha. Fuimos a firmar ante notario por el equipo de otro personaje singular que era el abogado de Gil en aquella época. José Luis Sierra. Fuimos a firmar en la notaría de Temuca la escritura de constitución de lo que pensábamos que era una fundación, y digo pensábamos que era una fundación, pues luego contaremos una anécdota sobre cómo descubrimos dolorosamente que no éramos fundación. Y bueno, se puso todo el proceso en marcha, un proceso laboriosísimo. Los cuadros no llegaron en un camión, llegaron en una rulot de Restauro Bandic, era la empresa, ¿te acuerdas? Restauro Bandic era la empresa y estaba en general por Alas. Y sigue. Y la foto no estoy yo, está precisamente otro personaje peculiarísimo del círculo de Samuel Valle, que es Pedro Iborra, Luis Morales y don Javier García, que estaba revoloteando por ahí ese día. Porque para nosotros era realmente una aventura, era una aventura de llegar de San Pablo a Marbella y luego hay otra foto con un camión, es verdad, pero los primeros cuadros llegan en una rulot, porque los sacamos. Están aquí Juan y Peña, que también hablaremos de ellos, porque el gran secreto de este museo es que fuimos desde el principio una gran familia, todo. Y José Luis, Fredo y José Manuel lo supieron hacer y lo supimos hacer. Decía antes más que yo, nosotros estuvimos aprendiendo por prueba y error desde el principio. Sí, es verdad que teníamos un poco más de experiencia. Yo me traje a Pedro Fernández en la Delegación de Deportes, que era todos los damnificados en esa época de Gil, y desde entonces han seguido con nosotros y sabíamos un poco el procedimiento de cómo funcionaba el ayuntamiento. En eso nos ha ayudado un poco a mi hermano, porque yo ya saben que soy un poquito más disparatado, pero tengo un hermano que es mucho más organizado. Y nos guiaba sobre todo con los procedimientos municipales, que gracias a Dios fuimos solventando, porque aunque no éramos fundación, actuábamos como tal, porque el ayuntamiento pensaban que era fundación, nosotros actuábamos como tal, fue divertido porque no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo, lo que estábamos haciendo, y lo pasamos bastante bien y lo hicimos muy bien. Me acuerdo también, nos colgamos la primera exposición inaugural, horas y horas, Angelita, y horas y horas, y había que llevar el catering, no faltar el vino, tantas horas de trabajo tenían que... Y luego ya la innovación fotohistórica, la fotohistoria ya de autobuses, de catering, fue como un great success en Marbella, fue el gran evento. Pero eso eran las cosas de José Luis. Yo aprendí dos cosas. Una de José Luis, que era pensar lo grande. Yo llegaba a José Luis y me echaba a temblar porque siempre se le ocurrían las cosas más brutales del mundo. Yo decía, si no hay dinero, si no tenemos cómo hacer esto, si son... Bueno, pues al final nos inventábamos cosas y se hacían. Y la otra es Wilfredo. Wilfredo es así de serio, pero también riguroso y tiene una visión estratégica de la organización y de las cosas que nosotros fuimos aprendiendo de él. Y bueno, la prueba está en que a mí lo que más me agrada del día de hoy, lo que más me emociona el día de hoy, es que en estos foros estén pues, el equipo, la familia del museo, los que estuvimos ahí ese primer día y están aquí, no por mí, están por Wilfredo, están por José Morales, que bueno, que también me parecía muy viejo, pero ya soy un año mayor que él. Ya he cumplido el año mayor que él. José Manuel Valle también estuvo con nosotros desde el principio y bueno, pues y Luis Carucho, no olvidemos también a Luis Carucho, que también estuvo ahí. En fin,
Sin embargo, es verdad que en algún momento, que José Luis no llegó a verlo, se pensó en el Cortijo Miraflores. Sí, pero el Cortijo Miraflores, bueno, lo sabe mejor Wilfredo, porque yo estaba en las conversaciones, pero luego, y en la visita, pero luego ya las conversaciones las tenían Manuel y... No lo dijo. Pero sí, pero era pájaro hermano haciendo planta. Sí. El Cortijo era una promesa de restauración, el hospital Bazán era una cosa más restauradora, pero... Sí, no lo digo, debo decirlo porque es importante, porque quizás, muy seguramente, gracias a que en un momento dado, en una conversación, alguien ofreció el Cortijo Miraflores, que no era ni la sombra de lo que ahora es, como bien dice José María, estaba en ruinas, estaba abandonado, lo ha dejado. Como saben, la calle, o sea, la entrada principal, la entrada noble del Centro Cultural Cortijo Miraflores, de esa escalinata al lado del Juego Popular, se llama Avenida José Luis Morales María. Y precisamente, no digo por este dato, digo porque en los años en que se empezó la restauración del Cortijo Miraflores se barajaban muchas posibilidades, digamos, de uso y no precisamente culturales. Por ejemplo, que les parezca ahora una barbaridad lo que voy a decir, el Cortijo Miraflores se llegó a pensar como jefatura de la policía local, donde está el molino como salón de tiro. No lo sepamos. Pero, de alguna manera, alguien rescataría esas conversaciones y se le dio el uso cultural. O sea, que de alguna manera, aunque sea por reflejo y con los años por medio, pues en algo sí influyó para que tengamos el Cortijo Miraflores. Una pequeña anécdota que el personal lo sabe, no sé si lo nuevo. Pedro, desde luego que sí, porque siempre lo ha tenido hasta hace bien poco. La primera imagen que vio el equipo del Museo del Grabador, la primera obra que visteis. ¿Tú te acuerdas, José María? No, me acuerdo de la ruló, pero no de la obra. Pues Pedro la ha tenido como 10 años de trastorno. Ah, bueno, el castillo de Aransari. Sí, pero no Aransari. era la primera obra. No, lo que pasa es que esa pieza me gustó mucho desde el principio, se lo dije a Wilfredo y estuvo en los despachos siempre, casi no se ha puesto nunca fuera. Bueno, nunca se ha puesto en sala. Nunca se ha puesto en sala, sí, Esa como un pieza me capricho gustó interno. mucho allí y bueno, como no habían todas las obras que vinieran además enmarcadas todas, que además se creó fuera de esos marcos, porque Rossi la de Jaén reprodujo esos marcos iniciales, luego ya fuimos a otros marcos de tipo conservación, pero Rossi la de Jaén se hinchaba en el marco de eso, con el fondo ancho y la moldura oscura. Una pregunta técnica. El Cortijo comienza, el Museo de Grabado, comienza con la exposición de José Caballero, que había fallecido justo el año antes de José Caballero, que lo sabe. Persona vinculada a Marbella porque desde el año 64 compró casa en el Cortijo en San Pedro Alcántara y luego no vamos a decir todas las posiciones en absoluto, pero digo un poco por marcar la pauta de cómo fue ese primer año, esa manera de echarse a andar. Inmediatamente después de José Caballero, una exposición de Joan Miró, una de artistas de Granada, otra de Eduardo Naranjo, magnífico grabador, magnífico artista realista, otra exposición en torno a dos dibujos de Pablo Picasso, una sobre el propio museo en sí, el Museo de Construido, otra que era una selección de obras de la colección de Picasso en estos días, y por último, una exposición que todavía muchos recuerdan, aunque no había un solo grabado, era todo de pintura y dibujos que se dedicó a Claudio Bravo, la presencia de la obra de Claudio Bravo en Marbella. La presencia de Marbella en la obra de Claudio. La presencia de Marbella en la obra de Claudio Bravo, no digo al revés todas las cosas, esta noche. Bueno, pues esa fue la manera de empezar. El año siguiente, Antonio Saura, esos primeros años, para conseguir algunos artistas, evidentemente serían las relaciones, ¿no? O sea, me refiero a Antonio Saura, ¿no? Me refiero después de contar la relación en hogar, las relaciones, pues quizás muchos de los miembros del patronato por la parte del director, ¿no? De Wilfredo Retón, José Luis de Marín, mucho Amat, Julián también, digamos, para conseguir que estos artistas vinieran a Marbella. Pero ¿cuánto tiempo se tardó en que ya solamente haya que coger el teléfono? Como ahora pasa. Porque ahora basta con coger el teléfono. Es decir, me explico.
Cuando queremos hacer una exposición con un artista muy conocido, generalmente los artistas piden una pequeña ficha, de lo que llaman ficha sala, ficha del centro, pues 5 años de exposiciones que hayan tenido, lógicamente, no van a poner cualquier otro sitio y tal. Y otras veces funciona directamente pues, por amistades, del equipo directivo del museo, o su entorno, patronato, etc., con el artista. Pero ha habido muchos artistas y primeros figuras, y muchos conocidos, digamos, que, por ejemplo, el que está hablando aquí, solamente cogía el teléfono, marcaba el número y decía, buenas tardes, le llamo del Museo del Grabado Español Contemporáneo. Y el otro señor que estaba al lado no solo atendía, sino que aceptaba el venir y hacer la exposición. Eso, desde luego, es conseguir eso, evidentemente, es un gran logro, un logro de muchos años, un logro de un gran equipo. Pero digo, ¿cuánto tiempo más o menos calcula José María en tu memoria que se tardó? No sé, yo no lo sabría decir. Hombre, Naranjo, Eduardo vino por José Luis, Girifredo, Ángel Tabola hizo mucho de construido, Claudio Bravo fue María Salamanca, eso fue algo muy divertido, porque yo me tuve que patear con Alberto Alcalá, fotógrafo, pues nos fuimos hasta Sevilla, incluso a la Marquesa de Saltillo, que tenía ahí una casa preciosa frente a la Giralda, que tenía varios padres de Claudio Bravo, fuimos al decorado a Parlavés, también, que se ha levantado, hubo ahí una selección que se hizo. Antonio Soto lo trajo un amigo nuestro, un amigo de Fredo, que es Ricardo Ramón, fue muy divertido allí. Yo me voy a parar a Antonio Soto a contarlo. Han venido a pasar. Estas personas han venido a pasar esas cosas, no vayan a ver. Antonio Soto era probablemente el pintor español, el artista español vivo más importante de aquel momento. Y vino por Ricardo Ramón, un amigo de Fredo, de Huesca, amigo de Jesús Luis. Y Ricardo Saura era un militante, Antonio, Ricardo Ramón era actual director de la Casa de España en Uruguay, ¿no? El Centro Español en Uruguay, se lo trajo. Y esas cosas de Jesús Luis. Jesús Luis tenía un amigo que era un abogado de Marbella, bueno, de origen sevillano, afincado en Marbella, que llamábamos Malditos del Rock, porque tenía un Rolls Royce antiguo. Y Jesús Luis le divertía muchísimo. Historias del rock y de recoger a gente tengo varias. Monserrat Caballero, Tomás le divertía muchísimo esa gamberrada de al comunista recogerlo con un rol y pasearlo. Comunista que pensábamos que iba a ser un tipo ahisco y no sé qué, pues fue un hombre agradabilísimo, generoso, educadísimo, soportó lo más grande. Soportó lo más grande porque lo más grande no fue lo de Rolls Royce. Lo de Rolls Royce, Jesús también se divertía muchísimo. Comunista, lo divertido que iba, lo bien que iba siempre en Rolls Royce. Esas eran las pequeñas maldades, las pequeñas malices de Jesús. La primera que soportó gorda fue la delegada de cultura del momento, el GIL, en el Hospital Bazán, lleno, absolutamente lleno. Coge el micro y toma la palabra. Y da buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer muy especialmente que haya hecho un esfuerzo tremendo por estar esta noche aquí con nosotros, todo el mundo pensando en hacer el laboratorio de Antonio Saura, el artista más importante, digo, en el momento, que esté aquí con nosotros. Ana Obregón estaba, lo recuerdo como si lo viera, con un traje Chanel, pero en lugar de la chaqueta Chanel llevaba un top verde. Lo recuerdo bien porque fuimos dos de página interior a color del sur. El sur lo dedicó dos páginas a color por la inauguración de Antonio Saura porque estaba allí en Obregón. Yo recuerdo que cuando algún fotógrafo se acercaba y hacía fotos, y entonces yo decía, sí, no estoy exagerando. Caray, perdona una anécdota con eso. Es una de la verdad, Juan. Usted vio aquello como yo, ¿no? ¿O no se fijó? Me estoy acordando de también, estaba Teresa Campos, ¿no? Y la hija, y estaba el fotógrafo. Total, que el día de la revista del jueves, que sale el lectura, la semana, y todas esas cosas, pues yo se va a comprar la revista y estaba con José Luis Morales en el despacho y empezamos a ver la revista, a ver que se habíamos salido y había una foto magnífica, creo que era en el semana, ¿no? Que estaba pues
la señora está posando con su mini traje, la presentadora de televisión, la hija, al fondo se veía Antonio Saura, que el pobre estaba ya con la muleta apoyado, y el pie de foto, la foto estaba tomada en la capilla, ¿no? Con los arcos y tal. Y el pie de foto decía: María Teresa Campos y Ana García Obregón coinciden en un conocido restaurante de Marbella. Fue terrible la reacción de José. Sí, no, 24. Entonces sí, pero 93. No, trabajaron. Ese era el momento que estábamos algunos por ahí de colaboradores. Mi tal Patricia Hafner, que era la fotografía. No, pero Patricia sí, está la he visto por ahí también a la madre de Paco Moreno. Sí. Se acaba de vaya, ahora para la hija. Y bueno, y Marina Torres, su hija. Sí, también. Marina Vidal, No, pero estaba en el equipo. Es que iba a contar porque llegaste por El equipo alrededor, y no el equipo del staff ya del museo. Sí. Iba a contar ahora mismo porque tú has venido a hablar también, ¿no? Ah, bueno. Paco Moreno llega un día y ve la policía y dice que falta la cartela está nada más que con los nombres, ya los que conocemos a Paco Moreno lo conocemos muy bien y sabemos lo rigurosito que se pone con sus cosas y claro, estamos trabajando en ello, así que, claro, ya he dicho antes que yo de gráfica, de obra gráfica, no de grabado, de obra gráfica, le pusimos grabado porque era más sonoro, un museo de grabado medio contemporáneo, pero si ponemos un museo de grabado, la obra gráfica, la serigrafía, la litografía ya, no hubiera, era como de la agencia esa que yo dirijo, no cabe en la tarjeta. Entonces, el man estaba también por ahí dando clases y entonces, no sé, la hija de Marina Torres me dijo, pues el man es el licenciado en Bellas Artes, pero por grabado, por grabado de Bellas Artes. Tomamos un café, yo estaba en la fundación. En la Universidad Y entonces se vino y entonces ya estuvimos identificando lo que era un grabado, lo que era una litografía, lo que era una serigrafía, lo que era una voz fuerte y fuimos haciendo ya las cartelas de una manera más rigurosa, menos antes poníamos al artista y se colgaba, en eso era muy... Yo recuerdo cuando estamos diciendo, yo llevo 200 exposiciones ya, aquí hay que poner tamaño, colores, no sé qué, y fue así montando el primer, ¿te acuerdas? El primer montaje que lo fuimos haciendo. Y por eso además se incorpora al equipo, porque nos damos cuenta que nos hace falta un especialista en gráfica, porque no teníamos especialista en gráfica en el equipo. Y fue con conversaciones con Paco, que vino a ver un museo, lo mismo le gustaba, la intervención del edificio que quedaba magnífica, porque bueno, la sustitución de la perfilería de aluminio marrón tan bonita que se cargaba todo con los cristales al vacío, eso era... Y así se incorporó Germán, empezó incorporándose y ya en el 95, en el cambio de corporación, ahí surge la oportunidad y se incorpora ya en plantilla. Por eso lo de Saura me sonaba raro que estuviera en el despacho, pero sería que en las primeras convenciones estábamos todavía en plantilla con Saura. La primera exposición mía fue montaje, es decir, fue Gregorio Prieto. Me acuerdo que estábamos con Wilfredo y yo montando los dos las tareas, ¿te acuerdas? Porque primero, no sé, había una cosa de tardanza, ¿no? Porque no sé qué había pasado. Y luego segunda parte que era mucha obra. ¿Te acuerdas de eso? Entonces lo estoy componiendo por todos los sitios que podíamos, incluso por la Era el paraíso perdido de Milton, esa fue también curiosa porque esa fui yo a recogerla en mi coche nuevo a Valdepeña. Y me acerqué al mar. Y me llevé a mi mujer y mi mujer se empeñó a comprar una, ¿cómo se llama? Berenjena de esa. Y se abrió el bote. Entonces estuvo bonito estar, menos mal que lo grabamos y pillaron el reloj, pero en esas cosas lo hacíamos porque no era más barato traernos lo bueno de lo que nos ha permitido. Lo que nos ha permitido que la gente nos llame y no tener que llamar, nosotros no sé cuándo empieza, no lo sé, ¿vale? Pero lo que sí nos ha permitido hacer todo ese número de exposiciones era que ese sistema de marcos que se habían inventado, José Luis y Wilfredo, nos permitía traer la obra en una carpeta. Ahora mismo, si yo les cuento lo que me cuesta hacer un transporte de cualquiera de las exposiciones que hago, ya no en el Pompidou con el curso, sino en la casa natal, pues comprenderían que no podríamos haber hecho nada en el museo. Ahora estamos haciendo ya transportes más profesionales, pero era mucho más barato quedar con la institución o con el artista, irse con un carpetón, traérsela
los papeles y enmarcarlo aquí. Y ahí contamos con la ayuda de Peña, que aprendió inmediatamente a enmarcar, con la ayuda de Juan. Esa es otra. Luego contaremos cómo se montaban las exposiciones, cómo se montaba el catering, cómo es que era un equipo absolutamente multidisciplinar. Y eso hay que contarlo porque ellos son tan protagonistas como nosotros, creo que ha pasado en el mundo. Ahí estamos todos. No, lo que sí que realmente es importante es cómo se pudo conseguir que toda la gente, todos los artistas, cuando se fueron llamados por José María, por José Luis o por Germán, en cada momento, todo el mundo dijera sí. El museo alcanzó en el primer momento un gran prestigio porque una cosa muy importante, lo que se cuida muchísimo a la prensa. Las noticias del museo iban a la prensa local, prensa provincial, regional y nacional. De hecho, durante muchísimos años, la única celebración que hacíamos con motivo del aniversario del museo era la comida con la prensa. Patrocinada por la Federación de Mella, efectivamente. Y entonces, esa idea de dar era lo que hacía que salían noticias del Museo de Marbella en toda la prensa nacional, con artículos, con fotos en color y tal, y poco a poco la gente fue conociendo. Y aparte también fue mucho el boca a oído. O sea, los artistas que venían, además de quedarse enamorados del propio espacio, de la gente, del equipo, de las características, ¿no?, de la ciudad, pues era un poco el comentario. Entonces, uno a otro se lo decían, y por supuesto, hay una cosa muy importante. El artista, en general, hasta que se hace la exposición, promete mucho. Después, cuando acaba la exposición, no da nada. Lo hablando en general. Y lo bueno de este museo es que muchísimos artistas, después de acabar la exposición, nos han donado series, los de capitales de sobra, pero recordar, por ejemplo, donados series que valían mucho dinero. O, por ejemplo, La vida de Salvador Victoria, Marie Claire nos dio prácticamente toda la obra gráfica de El Salvador, porque consideraba que aquí tenía que estar. Y además el presidente Salvador Victoria, o Marie Claire Tomás de Carranza, con la de Pepe Caballero, ¿no? Es decir, que de alguna manera, es decir, el museo enamoraba a los artistas, y eso es muy importante, porque lógicamente en el museo se exponen la verdad de los artistas, y sin los artistas nunca habría habido museo. Entonces, eso sí creo que es muy importante. Por un lado, esa idea de que la prensa tuviera repercusión en prensa, todas las actividades del museo, y por otra parte, que el artista se encontrara a gusto. Lo que decía José María del Rollón ese día, de los que estaba fuera de España, pues vine a los pocos días y tal, pues cuando llegué me contaron toda la historia, como Antonio Sobra decía, hoy qué bien voy en el Ros este porque más pues, si cojo puedes tirar la mierda. O sea, encima estaba justificando de que iba en el Ros. En todo caso, son anécdotas maravillosas de esto, que ha sido... Claro, empiezas a mirar todas las exposiciones que se han hecho en este museo, muchas de ellas, pues prácticamente en un mes de duración, se quitaban y se ponía otra. Con un esfuerzo tremendo, con un equipo muy pequeño, con muy poco posibilidades económicas. También hemos tenido la suerte de enamorar a la gente del entorno. Hay impresores que han trabajado como José Manuel Furones, que nos ha ayudado muchísimo en todo momento. O el propio Corzón, que era amigo mío, porque yo lo conocía por Madrid, y que de repente, bueno, pues se vinculó a esta casa y sigue la vinculación hasta el día de hoy. Es decir, estamos hablando de 25 años en una empresa y que en muchos casos, bueno, nos ha tratado no bien, sino muy bien. De alguna manera había una conversación de tipo formal, de tipo amistoso. Muchas veces es más importante, lo es el dinero muy importante, pero en este caso creo que en este sentido el museo ha tenido ese éxito en tanto en cuanto al equipo, la gente y el prestigio, por supuesto, de José Luis, que es un palo muy importante pues, para el propio museo. Eventualmente los artistas quieren exponer en el Museo de la Batalla Contemporánea, se han hecho unos catálogos muy bonitos, el primero lo diseñó Luis Caluncho, es decir, que de alguna manera yo cuando veo en casa toda la cantidad de catálogos de todas las exposiciones que se han hecho, pues realmente lo que se ha trabajado, y es lo que queda, realmente. Los años pasan, las personas pasaremos, pero lo que queda es esa fundación después resuelto, los problemas iniciales, es decir, todo fundamentalmente por la falta de conocimientos de los que estamos a un lado y los que estamos a otro. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante. Es decir, las actividades del museo, las exposiciones, los congresos,
los cursos de conferencia, los conciertos, todo tipo de actividades que han ido que poco a poco fuera siendo conocido el museo como un centro importante del grabado español contemporáneo. Es decir, que el nombre fue elegido así, porque pareció que era lo que decía José María. En grabado se reúne todo, se resume todo. Por supuesto, por la obra por la gráfica hubiera sido más concreto, pero en todo caso pensamos que la palabra grabado era oportuna y no, era muy, el tema Gil y el tema Marbella jugaba a favor, no en contra. Porque a los artistas les resultaba tan extrañísimo que en aquel momento de Marbella se tuviera una propuesta cultural más o menos seria. Luego contamos con otro aliado que era el clima, y en ese sentido tuvimos mucha suerte también con el apoyo que el Hotel del Fuerte siempre ha dado al museo. Entonces veían el edificio que estaba tan bonito, realmente interesante y diferente de todos los museos tradicionales. El equipo era encantador, se le recogía, yo contaba de Rolls Royce, fuimos con Rolls Royce a Antonio Saura, pero es que fuimos a recoger con el Rolls Royce del jeque ese de no sé cómo, del jeque Ammaui, que lo llevó a Gil, fuimos a recoger a Montserrat Caballé del aeropuerto, que para otro tema, pero a Tomás Llorens, por ejemplo, lo fuimos a recoger con el corte de policía, que era una locura de la época de Gil. Fuimos con 2 policías motorizados al aeropuerto a recoger a Tomás Llorens en un Rolls Royce, una cosa disparatada, que conozca a Tomás Llorens, que fue director del PISE. Eso digo, era y luego porque parece que estamos refiriendo a una cosa, pero ese trato a Eduardo Naranjo le organizamos las partidas de tenis, porque era un fanático del tenis con el segundo metre del Fuerte, que ahora mismo es el hermano del Monaguillo. ¿Cómo se llamaba el hermano del Monaguillo, que era metre del Fuerte? Pues ese jugaba al tenis, era un fanático. Entonces con la gente del Fuerte, oye, que tenemos un artista que quiere jugar al tenis, hay alguien ahí, y entonces jugaban en la pista del Fuerte, que ahora ya no ha desaparecido la pista del tenis del Fuerte, y jugaban ahí al tenis y se había encantado. Entonces lo iban contando. Decías tú las donaciones. Nosotros creo que iniciamos el museo, yo vi como 400 obras en la Casa de Galileo, y llegaron aquí, antes de la innovación, como 1.200 obras aproximadamente. Y estamos hablando de 4.000 y pico. Se han comprado algunas porque se han hecho esfuerzos, luego están los premios nacionales grabados, pero ha habido donaciones muy, muy importantes. Has citado tú a Saura, los 7 pecados capitales, has citado a Salvador Victoria, pero todo. Eduardo Naranjo, Salvador Victoria, has citado tú, Rafael Canogar, Facebook, que está trabajando, esa la has trabajado tú, Saez de Tejada, los heredores de Saez de Tejada, Millares también, la viuda de Villateco, que también dejó obra. Luego tuvimos la ayuda de muchos paralistas que nos fueron ayudando a ponernos en contacto. Pilar Serra, fundamentalmente, luego además de Pilar Serra, la Caja Negra, la Ecografía Nacional ya no es mi sombra de lo que era, pero en aquella época Juan Carrete, Javier Blas, el pobre Clemente Barrera y José Manuel Matilla, con el que estuve el otro día en Prado también, pues nos ayudaron muchísimo. Por cierto, hablando de transporte, es que ahora ese mundo ha cambiado muchísimo en España. España no es que nosotros estuviéramos atrasados, que también, y no teníamos medios, sino que eso ha cambiado muchísimo. La Corporación Nacional nos pidió 3 obras para una exposición en Galicia. ¿Y cómo la mandamos? Porque no tenemos dinero. No, metedla en una furgoneta de SU y nos la mandáis. Bueno, no, sí va asegurada. Y robaron la furgoneta de SU. Robaron la furgoneta de SU. Pero no porque fueran a robar el Canogar, el Miguel Rodríguez Acosta y Luis Carlucho. Robaron un tuvimos toda la suerte del mundo porque robaron un Rodríguez Acosta, un Carlucho y un Rafael Canogar. Entonces el seguro no tuvo que pagar, y claro, Rafael ya era amigo, porque a Rafael, por ejemplo, me acuerdo perfectamente porque hicimos una exposición de Rafael Canogar. Rafael me puso yo en el pasillo de arco y digo, con Rafael, yo soy el director del Museo de Marbella, queremos que ponga usted en Marbella. Digo, encantado. Me han hablado muy bien y quiero ir. O sea, eso fue en el año 96 y la exposición de Rafael sería en el 97. ¿No? Pero ya en esa época nos fuimos a Arco, somos el Museo de Grabado Español Contemporáneo,
la institución andaluza que por primera vez tiene un stand propio en Arco. Hasta entonces nadie ha venido a galerías, desgraciadamente no van ni galerías ni instituciones. No había habido ninguna galería andaluza, ninguna institución andaluza, ningún museo andaluz en Arco. Luego ya nosotros le enseñamos el camino a la Diputación. En Arco. La visita de su majestad el rey Por favor, que me hizo Rosina. Bueno, también hay una foto simpaticísima porque estoy con la concejala de turno en Villatua, que ocupaba mucho espacio. Y tengo mala suerte, porque tengo una foto con el rey saludándolo y tengo a Germán. Eso es lo peor que te puede quedar. Tengo a Germán y a Enrique del Pozo, el de Enrique Gana. Claro, tengo que tener escondida, no la puedo sacar. Porque si es que además es muy mala suerte, porque si recorto, como es que estoy yo así y el rey allí, y en medio está Enrique del Pozo y Germán, y de verdad. Pero eso es verdad, no estoy haciendo una broma, son como diría de Sevilla. Es que está Enrique del Pozo, es que lo llevo allí. Lo llevo allí, otro año llevo a María José Cantú. A María José Cantú. Yo lo pasaba estupendamente en otro año cuando venía la concejala. A los 2 días que venía la concejala del Arco, me traía el mejorcito de la casa emocional. Luego también relato que ya no estamos en Arco, sí estamos en Estampa. Ya hay muchos años en todo el plan institucional y además sabemos, no solamente que han estado en Estampa, pueden visitar el stand. Están además de Estampa del Museo de Rabat, la de con más presencia, mejor plaza, con mejores compañías. También el mundo de las ferias de arte y todo esto, lo sigue cambiando mucho cuando íbamos así en principio. Este señor y yo íbamos juntos. Yo contaré una luego de Germán cuando fuimos. Sí, no, pero esa no la veo. No haberme invitado. Claro. José María y yo íbamos juntos en su coche. Además, tenía la desgracia de que yo no conduzco y tengo ganas de conducir nunca, pero tengo de carnet. Con lo cual, todo el viaje hasta Madrid se lo cargaba el sol y la vuelta también. Era así. Nosotros viajamos a Madrid y luego instalando la feria en la misma habitación. También, en la habitación. Dormíamos juntos. No en la misma cama, pero sí en la habitación. Alquilamos un apartamento porque era más barato allí en calle Princesa. Sí. Y me voy yo no sé dónde y cuando vuelvo me lo veo. Voy a buscar, tío. Vale, acércate al micrófono. Porque eso es historia, es que es historia. Verídica. Era como era un aparta hotel, pues tenía sus 2 camitas allí para nosotros, para ahorrar. Bueno, antes, cuando yo iba solo, para ahorrar, me metía en la casa de Wilfredo, porque Jesús decía, no, tú te puedes venir aquí a Madrid, pero te quedas en la casa de Wilfredo. Te quedas en la casa de Wilfredo, porque... Bueno, y me decía, y si vienes con tu mujer ya me dejo en la casa de Wilfredo, porque yo porque la mujer deja sus cosas por los baños y no sé qué, yo me pongo muy nervioso. Y cuando vuelvo yo no sé por qué había vuelto, Germán era más serio que yo siempre me retrasaba más en la cena y las cosas, y lo veo. Aquella estampa me marcó para toda mi vida. Estaba sentado en el sillón de la salita del hotel, con la bata puesta y las zapatillas. Se llevaba sus zapatillas y su bata. Y yo soy leyendo. con esta cosa. Entonces no me recuerdo. No, yo te quiero apuntar la otra. Cuando te quedaste fuera. Ah, pero eso fue en Murcia. ¿Eso fue en Murcia? Sí, no. No lo saben algunos, que yo soy sordo de Nos vamos a Murcia y me retrasé otra vez para la cena y en aquella época no había llave eléctrica, eran llaves de... Sí, no, era llave eléctrica. Sí, llave eléctrica. Sí, llave eléctrica y entonces el mazo fue para la habitación antes y no me dio la llave, se llevó la llave. Y ahora voy yo. Y cuando llego... no me advertí. Imposible. Y abajo, me tuvieron que abrir con la llave maestra y es que ya saben que le falta el aparato auditivo de uno de los oídos. El izquierdo. Entonces el tipo tranquilón duerme con el oído bueno pegado a la almohada. Es maravilloso. Y una tirada de los de los 3, que me abrieron, ayer entró el mundo, y se enteró, sí, porque es verdad, íbamos a casas particulares y luego cuando íbamos de viaje compartíamos habitación
3.000 euros, eran 500.000 pesetas que mandaba el ayuntamiento para funcionar al año. Y que todo eso salía con 500.000 pesetas. Más lo que buscábamos luego por ahí, que si las comidas que nos le sacábamos a Carmen y a Pedro en Mena, el fuerte que nos daba las habitaciones gratis. Esa era mi otra pregunta. No, esa comisaria que quiso bailar con Pepe Luque y casi nos echa abajo. No, sí. No, una comisaria que trajimos un día y se tomó un par de vinos más de la cuenta y cuando volvió al hotel pues se metió en el baile y estaba allí Pepe Luque y se empeñó en bailar con Pepe Luque. Ya Pepe Luque dijo, claro. Y al día siguiente me llamó Pepe y dice, como vuelvo a traerme otra de estas, se acabó el convenio para siempre. No traía nadie para nosotros. No, no ha pasado. Sigamos ya vamos a dejar un poco las exposiciones y Si no hemos empezado. no hemos empezado, mejor así. El museo, como sabes, va a ampliar. Se adquiere la casa de al lado en unas condiciones muy ventajosas por parte de Antonio Lorenzo y de Carmen está aquí con nosotros. El año creo que fue en el 97. No, pues eso tengo olvidado. No, sería más tarde, ¿no? En la época de Gil. Sí, pero vivía José Luis Ahora Morales. sí, Y estuvo con él en la casa. Yo lo que sé que firmamos escritura el año pasado. Íbamos a firmar Almé, ¿te acuerdas? Que dijo Morán, Almé vamos a firmar escritura. Pues firmamos. Lo que nos decían nosotros Y aquí sigo yo, porque la Antonio era. Lo que nos decían en aquel entonces en el evento, que luego contar de la fundación también, un cariño con la fundación. No, pero tuvimos el buen tino, tuviste el buen tino de aunque sea de firmar escritura este año pasado, en el contrato de complemento se especificaba muy claramente que solamente podía tener un Yo destino. lo tenía eso en cuenta, digo, como aquí me haga otra pesquera, pues no traigo. Y la casa vuelve a trabajar nosotros. Eso lo tenía yo muy en cuenta, El contrato estaba bien especificado, que tenía que ser destinado al museo. Y la otra casa la compró Joaquín Rivero, que estaba también. Todo porque Antonio quería que fuese para el museo. Pero a ver si es realidad ya el año que viene. A ver, ya que no lo pueda ver, que no pueda ver. De momento se están ahorrando muchísimo la partida de demolición, porque se está cayendo sola. Ahora son los vecinos, pero los vecinos, yo digo en serio, estamos haciendo la pasta. De los pobres, más personas mayores, y no los de los veanos, por la calle. Eso tenía que estar hecho ya hace ya Sí, que se ha caído por todas las. un montón de tiempo. Sí. Yo creo que tengo el periódico, a ver si lo cuando Gil salió diciendo en las escaleras, gracias Antonio Lorenzo, cada otra la casa, ¿te acuerdas? Y la casa de Pero enfrente. Vino solo una vez al museo. Sí, vino solamente la exposición de Chillida. No, la de Antonio Ruiz no vino la de Chillida. No, la de La de Chillida. Antonio, la de Lorenzo Ruiz ya la montaremos también. Esa también es divertida. Bueno, cuenta la verdad. No, esa fue mi para que hicimos con el RV. Eso es lo único que hemos hecho por dinero. Es la única vez que hemos vendido nuestra alma al diablo. Les cobramos 600.000 pesetas. No, la vendimos 2 veces. Esa y otra, ¿verdad? ¿Cuál? A Patricia. Ah. Patricia Fernández que está en La ese de momento. escritura que se está cayendo. No, estamos hablando de la exposición en la que cedimos el espacio cobrando dinero. De Lorenzo Quinn. ¿Te acuerdas, Patricia? ¿Te acuerdas? Cuando vimos aquellas pedestales con el forro de tela negro que porque el hermano de Martín Fría, el dueño del MRV, era el manager de Lorenzo Quinn. Le montamos también una cena, Lorenzo Quinn lo paseamos por Marbella como si hubiera venido el padre. Fue una cosa espectacular. Pero el tipo era divertido. Me acuerdo que después de la cena, que también era casi que era la tarde después de cenar, se dedicó a llamar, a hacer el chiste ese de llamar, llamó la hija del embajador aquel, quisiera hacer aquí, era una señora que salía mucho en las revistas del corazón, y en fin, estuvieron ahí tonteando, y él empezó a llamar a alguien, a un amigo de ellos, y le preguntaba, hola, ¿está Lorenzo? No, aquí no vive ningún Lorenzo. Ahora, mira, sí, bueno, 20.000 veces lo hacía con cierta gracia, lo que un tipo tiene la vida. Y al final llamaba y dice, hola, soy Lorenzo, llamaba y preguntando por mí. Pero lo hacía. Y lo tuvimos que abrir. ¿Qué ha pasado? Tuvimos que abrir un día, lo cerramos en el museo y le abrimos
a un tipo, personalidad directo de lo que ha pasado por Marbella, que fue un yugoslavo que presidía en Marbella en aquella época, que tengo Petrovic, que me lo recuerdo. Recuerdo las fotos con una gorra de esa horrorosa, con el pelo blanco, unas greñas que traía el tío, una cosa que no es impresentable. Pero nos hicieron en el ayuntamiento, nos obligó a abrir a tal Petrovic aquello. La mejor visita de contratación al hotel y con. Eso Yo lo vi. fue divertidísimo. Una foto. No, esa la foto venían Cole y Cole era el pequeñito, ¿no? Sí, Sí, que vinieron al festival de cine por entonces nos hicieron también, nos avisaron para que les enseñáramos al museo y fueron a firmar el libro de honor, que el libro de honor la verdad es que está curioso, simpático el libro de honor. Y cuando pidió una foto a alguien, estaba José Luis Cole firmando el libro y dejó una foto a José Luis y dice, un momentito, y corta y perezoso le coge de la cintura a Bodere y se la pone a sus piernas y dice, ahora puedo hacerte la foto. Pero bueno, Era guapísima todavía en aquella época. sí. Estaba de ver. No, Juan, estaba. ¿Tú la Juan viste? tampoco se firmó. No, Disimuladamente se firmó. A ver, contigo. Bueno, estamos nombrando a Juan, pero vamos a Sí. nombrarlo bien como el Sí. equipo. Miren, empezando por la izquierda estamos José Cortés Peña, que fue conserje desde el primer momento con nosotros y sin el cual no podíamos haber colgado ni la mitad de los cuadros. A Pedro Fernández Guerra, también, sin su tranquilidad y su serenidad y su pausa no hubiéramos hecho ni la mitad. Perdona, antes es el único de todos nosotros que está ahí desde el primer momento. Sí, el único que ha permanecido ahí. Inamovible. Porque Peña, Cortés Peña ha pasado ya a mejor vida. Aquí te vuelvo a presentar. Y Juan Guerrero Mesa también. También. Juan le ayudaba a Peña a hacer los montajes, pero luego hubo un momento en que íbamos contratando los catering para una copita, entonces eso nos hacía un pico cada vez que hacíamos un catering, era un disparate. Un día Juan me viene y me dice, yo puedo traer unas tortillitas, unas patatitas fritas, no sé qué, una botella de vino, entonces vamos a probar. Y probamos, compramos una mantelería, una cristalería, compramos lo más barato que teníamos y montamos allí nuestro rinconcito, mucho pan, pero luego ya mucha tortilla de patata, todo el mundo tortilla de patata. Y así se han podido ir dando las copas, porque nos costaba el producto, nos costaba mucho lo que ocurre. Y no teníamos que contratar un catering, y ya Juan se hizo. Y Peña también es famoso en los jurados del premio de grabado. No, ellos han estado con nosotros al principio, sin ellos no hubiera sido posible, eso es evidente. Pero ellos también han aprendido mucho. Y han aprendido incluso a distinguir, porque arte nada más que hay dos clases de arte, el bueno y el malo. Y estas personas ya saben distinguir el arte bueno del malo. En los premios nacionales de grabado, como el espacio era pequeño y recibíamos cientos de obras, ese sí, pero no, pero el Peña era lo que iba a contar de Peña era también, porque a los 2 o 3 años íbamos sacando las obras, y entonces se ponía el jurado allí, se sacaba una obra, esta se queda, esta se va. Entonces cuando ya Peña a los 2 o 3 años sacaba una obra y decía, ¿y con esto qué? Eso ya el jurado no tenía que decir nada, eso ya era ya que con esto que de Peña era ya algo autorial, no había discusión, ya él sabía exactamente, había cantado, luego ya se suman Antonio, se suma Pepi, se suma mi amigo José que tuvo una etapa y luego el Gómez Mezcua Junior, que ahora es el maestro del marcador. Exacto, y Alicia, que es la guardiana del artefacto, entró como guardiana del artefacto de Villares. Faltan algunos que no han podido venir porque Miguel Ángel coincidía con su aniversario de boda. Miguel Ángel también, estaba Paco Ríos, que no habrá podido venir de Fuengirola, que ya sabéis que le cuesta mucho trabajo venir de Fuengirola para acá, ¿no? Bajo venir de Fuengirola y eso le retrasa una noche. Yo quería hacer un recuerdo a la Asociación de Amigos del Museo, que presidió, que surgió esas conversaciones, esas reuniones tan agradables que siempre teníamos todos, y surgió la idea de hacer esa asociación de amigos que presidió en primer momento doña María Salamanca y que desde ese momento fundacional pues está ahí apoyando al museo, apoyando las actividades del museo, que realmente es una de esas cosas que
planteaba en esa desiderata fundacional, ¿no? De las cosas que debe hacer un museo vivo, pues tener ese grupo de amigos que fueran apoyando las actividades del museo y que han ido colaborando con distintas actividades, con exposiciones o con los premios o con el día a día, el apoyo y sobre todo también el ánimo, ¿no? Entonces, en este momento la asociación la preside Blanca Moret, que creo que está enferma y no puede venir. En todo caso, bueno, pues mi recuerdo para todos ellos, tanto por María, que además nos donó el libro de su hermana, era el libro de firmas del Duque de Infanta. un libro magnífico que tiene además una serie de firmas muy importantes. Algún año habrá que hacer una exposición con todo eso, con Roberto Mata, un cuadro de Mata, un dibujo. Es decir, que de alguna manera esa asociación realmente es importante en este centro vivo, porque estemos en este momento en este parón que no hay actividades porque el edificio está cerrado, pero esperemos que pronto podamos estar en la reinauguración y que todos estemos con este ánimo que se ha demostrado hasta ahora, ¿no? Es un centro que se ha hecho con la ilusión de muchos y yo creo que no ha habido ninguna desilusión en ningún momento y que hemos sabido además, se ha tenido la suerte de contagiar ese ánimo. Aquí tenemos algunos patronos que unos han pasado, otros han permanecido, después además de sus periodos, entre comillas, políticos que les correspondía y que yo quiero decir que, yo me acuerdo que en mi renuncia al director general adjunto del museo decía, este es el año 2000, 3 años después de María José Luis, decía que quería agradecer al Ayuntamiento de Marbella, probablemente en todo momento, de verdad, con todos los alcaldes que se han sufrido estos últimos años, cuyo usted conoce mejor que yo, ha habido siempre un apoyo más o menos explícito, pero que siempre ha estado ahí, esa pequeña cantidad, algunas veces con mucho tiempo de retraso de la deuda, pero en todo caso ahí está lo que ha permitido que el museo siga adelante. Entonces, mi reconocimiento al Ayuntamiento, a las distintas personas que han ocupado con mejor o peor fortuna la Concejalía de Cultura y, por supuesto, a todos los patronos, tanto los familiares, los personales y partidos virtuales que seguimos vinculados y desgraciadamente algunos pueden sustituirlo por su muerte, como Luis Velavera o Pepe Hernández, el pintor, o Antonio Morales, el hermano José Luis, que murió hace 2 años, y a los patronos institucionales, a esos concejales que se han ido sucediendo en el tiempo, a don Fernando Alcalá, a otras muchas personas que han estado ahí en ese patronato del museo y que, por supuesto, ese año, además, nunca hemos votado. Yo creo que es una cosa muy importante en la selección, en las reuniones del patronato, que tenemos fundamentalmente una muy importante que es en noviembre, vinculada a la fecha de inauguración del museo, el 28 más o menos de noviembre, y otra en mayo, que es más de tipo gestión. Es decir, nunca hemos votado. O sea, todo se ha aprobado por mayoría, por unanimidad, es decir, con el ánimo de todos, y puedo asegurarles que allí en la mesa han estado conviviendo todos los partidos políticos que están prestados en el Ayuntamiento de Marbella, y realmente eso es un ejemplo de funcionamiento de una institución que sobre todo tiene un elemento muy importante, una función muy importante, que es el arte. Ese centro que se crea para difundir, para colaborar con la difusión de la obra gráfica, que en ese momento, como digo, era el primer centro que se crea de este tipo en España, y por supuesto ese ánimo de que el museo era lo más importante. Y ahí ha habido sus sacrificios por parte de todos, esos coches que hay que coger para llevar los grabados. Yo también traigo una vez una carpeta con grabados viniendo a algún caso. Es decir, eso yo creo que lo va a ser. Yo como de alguna manera representante también de José Luis María Morales Camoranal, director general del museo, de la Fundación Museo, que está viviendo en Asturias, me ha dicho que realmente que agradeciera en conjunto a todas las personas que a lo largo de estos 25 años han estado ahí tirando del carro, tirando del día a día, porque yo particularmente, pues, mi función ha estado ahí y siempre soy de alguna manera pues, ese testigo, ¿no? de todo el proceso, largo proceso que se ha hecho. Pero realmente los que están en el día a día aquí pues son todas estas personas, todo el equipo del museo, que hacen que el museo sea una realidad
tenga un futuro es muy importante. Porque en este país que cumplir 25 años es muy difícil algo, ¿no? Y sobre todo una cosa, un centro cultural de ese tipo, con una vinculación de tipo político, municipal. Realmente se han sucedido muchas corporaciones y que todas esas corporaciones hayan entendido que el museo era un bien de Marbella. Entonces, la verdad que mi agradecimiento a todos ellos, a todos los patronos y a todos los artistas que han confiado en nosotros, que se han ilusionado con el proyecto y que han participado con sus exposiciones, con su obra. Y al cabo el artista nos entrega lo mejor que tiene, que es su obra. Esas intervenciones de las elaboraciones, con esa parte también lúdica, por supuesto que sí, creo que eso también es muy importante. Y de alguna manera, yo lo que me gustaría sería que pronto podamos inaugurar el museo acabado, el museo reformado, el museo ampliado, porque realmente es cuando se pueda ver la importancia de los fondos que tiene el museo, que son muchos y realmente significativos. Simplemente, no, es que soy serio. No, he dicho yo discrepo con Wilfredo en el caso del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que implicarse más, los ayuntamientos de Marbella tienen que implicarse más. No se han implicado nunca lo que deberían. No todo lo que deberían, ¿no? Tú eres muy políticamente correcto y yo no. El ayuntamiento de Marbella se tiene que creer que tiene un museo interesante. Mira, yo me había invitado fuerte y me han dado mis llaves, ¿vale? Y me han dado un plano de la ciudad. Y resulta que en el plano de la ciudad aparece un precioso museo del bonsai. No sé. No, sí. Museo del bonsai. Y digo, pues estará el museo del bonsai. No está. Y vamos a hacer 25 años. La ciudad de Marbella y el ayuntamiento de Marbella se tiene que creer que tiene de verdad un museo con una proyección nacional e internacional, porque no hemos hablado de las exposiciones que tuvimos en Amán, inaugurada por la reina Sofía y la reina Nur, en Líbano, Beirut, en Damasco, en Chicago, en Roma, en Barcelona, en La Coruña, en Lugo, en Pontevedra, en Madrid, en Estella Navarra, en Córdoba, en Cartagena, en Murcia capital. Todo eso lo ha hecho este equipo de 6 personas, lo ha movido. Y lo ha hecho sin dinero, y lo ha hecho jugándose su dinero, jugándose su pellejo. Y el Ayuntamiento de Marbella se ha limitado a dar una subvención bastante pobre, muy pobre. No ha puesto ni a disposición del museo una bibliotecaria para que catalogue y documente la mejor biblioteca de arte contemporáneo de la provincia de Málaga, que se ha hecho gracias al intercambio, a la donación y a la adquisición. El museo está cerrado, que debería estar abierto porque no se ha hecho ni una carta. Cuando se empiezan las cartas se cierra. Ya, lo siento, Wilfredo. Sé que lo haces porque eres así de políticamente correcto, pero yo creo que el Ayuntamiento de Marbella debe implicarse más. Y no se ha implicado. No es mi papel venir aquí a hablar más del Ayuntamiento de Marbella. Ni yo vengo a hablar otra cosa más. Solo vengo a reclamar que se implique. Vosotros conocéis más. Que se implique. Y es verdad que ha habido gente que ha querido apostar y creer. ¿Y hay alguien que quiere intervenir? Vamos a dar paso. No, por Voy a parte. hablar de María Salamanca. Perdón. Hermano, que se espere. Pues, Antonio, espérate. Que si no va a decir algo peor que yo. María de Salamanca, hay que recordar, y ahí sí estoy de acuerdo con Wilfredo, María de Salamanca fue fundamental. La puesta en marcha de la asociación de amigos que ella nos ayudó a montar y a presidir fue esencial. Y ello nos lleva a una anécdota divertida y a contarle por qué descubrimos que no éramos fundación. María de Salamanca nos dice que una señora rusa casada con un lord inglés, Lady Hampton, tiene una gran colección de arte contemporáneo y que ha decidido regalarnos una pieza. Bueno, estupendo, fantástico. Bueno, tuvimos esa conversación, la señora misma nos visitó, comimos con ella en casa de María de Salamanca, pasaron unos meses, la pieza no llegaba y de pronto María, muy dolida, nos llama y nos dice: Lady Hampton ha muerto. Digo, bueno, pues nos quedamos sin pieza. Y a los 3 meses, 4 meses, un tras de Liechtenstein, menos mal que no era de Málaga,
nos manda un codicilo sellado en la cara y nos dice: son ustedes herederos de una pieza escultórica de Eduardo Chillida, de la herencia de Lenny Halton. Vengan a recogerlo a Zurich. Y allí se va María de Salamanca con Nuria Martí, se van a la zona franca del aeropuerto de Zurich a traerse la escultura de Chillida. María de Salamanca, hasta el último día de su vida, dijo: ¿cuándo le vamos a dar una mano de niño a la escultura que está muy oxidada? Era una escultura de acero cortés, que ya saben que se va oxidando progresivamente. María siempre estaba empeñada que había que quitarla, que no teníamos que dejar que se oxidara más. Y siempre contaba: nosotros llegamos allí, al aeropuerto de Zurich, y nos dijeron: ¿y dónde está la pieza? Y nos dijeron: allí. Y allí había un amasijo de madera, y en otro lado había un bloque de hierro, claro, la escultura es una estela de Santorio Viejo que estaría volcada, no sé qué, y María veía hierro oxidado. Bueno, María allí, y se trae la escultura, hace todos los trámites, los feedback, nos los trae ella, evidentemente, y cuando estamos con el consignatario de la aduana intentando que esa obra de un gran artista español vuelva a España, nos dice el consignatario que Hacienda nos reclama que paguemos 700.000 pesetas en el concepto de impuestos. Y entonces decimos: ¿pero cómo que vamos a pagar 700.000 pesetas si estamos trayendo una obra? No, pero es que tiene un valor muy alto, pero si nosotros somos una fundación, muy bien, entonces acrediten que somos una fundación. Vamos, llevamos los papeles de la escritura y dice: sí, esto es una escritura pública ante un notario, esto no... El mundo, claro, y aquellos nos habían llevado al notario, a José Luis Sierra, había firmado aquello en la escritura y dijimos: bueno, ya nosotros nos encargamos de todo lo demás, que no venía Sierra, era del equipo de Sierra, era Pedro Cerezo, era el abogado mío, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llamamos a Antonio Caracuel, el abogado y amigo: oye, Antonio, que tengo este problema, ¿cómo solucionamos esto? Y Antonio empezó a moverse, y desde entonces se ha convertido en una persona también imprescindible, y hoy no puede estar aquí en el equipo del museo, de apoyo al museo, siempre detrás, y en tiempo récord damos de alta la fundación, la damos de alta en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Cultura, tenemos el certificado bueno, no sé cómo se llama, pero un certificado del Ministerio de Hacienda que nos certifica como un organismo sin ánimo de lucro y exento de impuestos, y podemos rescatar la cultura de Chillida, porque si no es que se la llevaban de nuevo sin pagar los 700.000 pesetas. Y a partir de ahí, de esa fecha, que no sé qué año fue Chillida. 95. Pues somos realmente una fundación inscrita en el protectorado de fundaciones del Ministerio de Cultura en aquel momento, porque no existía un protectorado de fundaciones en la Junta de Andalucía desde el año 95. 96 sería, bueno, 95. Y gracias a esto de María de Salamanca y de Lenny Halton tenemos la pieza más valiosa de la colección, sin duda, en valor económico, que es la estela de San Antonio de Guerrero. Una cosa, José María, le decimos que siga a tu hermano para que te pregunte o no. No, sí, va a decir lo mismo yo, políticamente incorrecta. Por favor, pues sí. No vayamos a votar, ¿vale? Quería decir que bueno, que yo nunca he estado integrado en el aparato del museo, sino que he estado muy cercano y he vivido por las peripecias y conocido los distintos. Entonces, quería decir que el museo llegó a hacer, y es lo que a pesar de los delegados de cultura. Por favor, yo que tendré que votar un día ahí también. Y los demás más o menos igual. Solamente quiero apuntar eso, o sea, que así que a pesar de los delegados de cultura que jamás entendieron ni supieron lo que era la cultura. Yo te segundo, que esto no debiera, pero además quiero aclarar una cosa. Además que yo estoy fuera, pero esto es Sí. No, pero yo quiero aclarar una cosa, porque se presta confusión del momento cero. Y voy a explicar por qué. Cuando desaparecen ese espacio cultural múltiple que era el teatro, la biblioteca y la sala de exposiciones que
Porque ahora mismo un restaurante con un toro no más disecado, está en la Plaza de la Victoria, cuando desaparece eso, y estaba también la Delegación de Cultura, la Delegación de Cultura se mete y ocupa en el Museo del Grabado, en la parte de que es la torre, que eso lo conocemos, ¿no? Entonces quizás de ahí haya venido siempre una confusión, cara a la galería, cara al usuario, cara al público, quiero decir, de Marbella. Porque el Museo del Grabado no es un servicio de la Delegación de Cultura. El Museo del Grabado es la Fundación Museo del Grabado, en la que está el Ayuntamiento de Marbella, cuyo presidente es el alcalde. Bueno, alcaldesa, el máximo acto de la ciudad. Y ha habido mucha confusión, perdón, José María, ha habido tal confusión que ha habido hasta concejales de cultura que no han impuesto usar el logotipo de la Delegación de Cultura por encima de la Fundación Museo. Ahora ya no, pero antes sí. Y yo quiero que sepan que esto es así. O sea, vamos a ver la Delegación de Cultura, que tiene un buen servicio, evidentemente, de la biblioteca, de las cosas, de cultura, de las flores, pero no tiene nada. Seguimos recibiendo una subvención del Ayuntamiento de 6.000 euros mensuales. Recibimos 18.000 por trimestre, 79.000, 9.000 euros mensuales. No, 6.000, son por trimestre, sí, 6.000 euros, 6.000 euros. Pero hubo un esa es la momento subvención que acuerdan Julián Muñoz sí. y que regulariza y normaliza en la época de la Comisión Gestora Paco Moreno. Sí, correcto. Sí, sí. ¿Y eso es implicación del Ayuntamiento? 22.000 Si no se puede euros. llamar 72.000 euros me gasto yo en un libro. Aquí está don Enrique Monterroso. Monterroso que va a parte afectada. No, está solo parte del patronato y, desde luego, como mínimo, hay que distinguir dos grandes etapas en la gestión del museo en cuanto al tema del apoyo institucional. Bueno, creo que apoyo ha habido siempre, lo que pasa con todas las contradicciones que vosotros mismos habéis señalado, ¿no? Pero, desde luego, en la etapa después de decir, hay que decir con claridad que hay un museo, aparte de esas cerca de 80.000 euros anuales para su funcionamiento, hay que decir que todo suministro y todo el personal, por lo cual la factura asciende a 400.000. Estamos hablando. Y eso no solamente del gobierno anterior, sino del gobierno actual. Con lo cual yo apoyo y valoro, me ha dicho antes Alfredo, con claridad, y es que por encima de otra cosa, todas las diferencias que pueda haber a nivel político de este ayuntamiento se han dividido a la hora de confluir y coincidir en el museo. Que se puede hacer mucho más, María, por supuesto. Y en eso estamos. Pero piensa que desde lo que yo lo conozco, desde mi etapa como patrono, ha coincidido también con la etapa de la crisis económica que ha conocido presupuestos restrictivos en todas las partidas de este municipio, menos en el museo. Y eso hay que decirlo al mismo tiempo. Y también apoyo lo que tú dices, que se puede hacer mucho más, ¿no? Y debemos seguir existiendo. Una ciudad como Marbella. Pero que tampoco es que ha quedado como si no se hubiera hecho nada. Enrique. Y yo lo digo, no me duele emprenda porque pertenezco a un grupo político que cuando hemos estado sentados como patronos, pues hemos coincidido en las valoraciones y en el apoyo institucional. Marbella se tiene que creer que tiene un museo. Marbella tiene que creerse. Bueno, es que una tiene un frase museo. bonita, sí, es una frase bonita. Marbella tiene que empezar por el ayuntamiento. Son 25 años, no podemos estar Pero viviendo. no sé si todo el ayuntamiento da 400.000 euros para el mantenimiento de un museo que no es municipal. Como si lo fuera o fuese, aunque Germán ha dicho lo de la fundación, como si lo fuera o fuese. Como si lo fuera o La fuese. fundación está en el ayuntamiento. No es la fundación, es el ayuntamiento. Sin el ayuntamiento no se entiende la fundación. Otra cosa es la. Bueno, ya, pero que no sé. Evidentemente, sin esa ayuda institucional no habría museo. Perdón, quita carrera. Bueno, yo quiero antes de empezar hoy disculparme porque he llegado hace escasos minutos, vengo de viaje y quise al menos llegar y estar acompañando aquí tanto a Alfredo como a José María, al director, porque creo que hoy es un acto que merece la pena. He llegado casi al final, no sé porque no alcanzo a ver la primera fila si hay representantes municipales del actual equipo de gobierno, porque no ha llegado, no sé, bueno, veo a mi compañero Javier García, pero sí que voy a ser muy breve, pero casi en la línea de lo que mi compañera Enrique Monterroso ha dicho. José María, hemos hablado mucho sobre el tema del museo. Marbella en el año 2006 era una ciudad en bancarrota. Era una ciudad donde se pasaban dificultades auténticas para poder cubrir los servicios esenciales. Otra cosa es que políticamente o culturalmente todo el mundo ha
lo debíamos sentir como municipal, pero que no es municipal. Yo tengo que decir que en la última legislatura no se ha podido aumentar la consignación, pero sí se ha hecho un esfuerzo con Diputación, se ha firmado un convenio que ha supuesto 30.000 euros más al año, lo hemos mantenido creo que durante 3 años, creo que habrá ayudado en algo a mantenerlo y que debemos ir a más. Y yo respeto tu crítica porque te conozco y sé lo que quieres de un museo, pero también quiero que las personas que estamos aquí, todos los amigos del museo, también nos situemos en el momento en que en el año 2006 se recupera la normalidad, entre comillas, y ha habido que hacer muchísimo la multiplicación de los paneles para poder atender y ayudar a los servicios más básicos de esta ciudad. Yo lo que deseo es que ahora que se va recuperando y que la situación va mejorando realmente, pues vemos que el Ayuntamiento y los patronos hagan lo más posible y el Ayuntamiento de Madrid como un patrono que es como parte de la fundación. Tenemos un nuevo edificio, yo por un parto contigo me extrañó, le pregunté al director en la presentación del proyecto del nuevo edificio por qué estamos cerrados. Yo pensaba que podíamos estar abiertos hasta que las patas se hicieran, pero bueno, ese es otro tema y yo desde luego lo que estoy encantada y estoy con mi cariño en el trabajo que habéis hecho, aunque haya llegado vengo de Cuenca y he llegado hace 20 minutos, pero quería estar aquí con vosotros. Yo te agradezco que hayas venido y agradezco a Enrique, además Enrique es amigo y tú también eres amiga de largo tiempo y sabéis lo que estoy diciendo. Y lo que digo es que el Ayuntamiento tiene que creérselo ya. Y no tiene que creérselo. Ya no es, el museo ya no es una herramienta turística, puede ser un complemento. Málaga ya ha ganado esa batalla hace mucho tiempo con el tema. Está dando esa batalla y lleva mucho adelante esa batalla y los presupuestos y las aportaciones son de otra magnitud. Estamos hablando de un ayuntamiento con 600.000 habitantes y con 730 millones, 720 y tantos millones de euros de presupuesto, los cuales la agencia que yo dirijo maneja 10. ¿Vale? Eso ya casi que supera no sé cuántas veces el presupuesto de cultura. Pero pensar que el Museo de Marbella puede seguir manteniéndose con 6 nóminas, escasamente 6 nóminas, 3 consejeros, el auxiliar administrativo y el director, y proyectarse al mundo como lo que es, porque os parecerá sorprendente, pero sigue siendo un museo muy conocido por todos los artistas y por todo el mundo institucional, fuera y apreciado. No podemos hacer una exposición hoy ya no es una cosa voluntarista como hacíamos en el año 93, 94, 95 y 96, de irnos con los coches, ya no, porque entre otras cosas ya esas exposiciones que podíamos hacer de manera voluntarista ya están hechas. Y ahora hay que dar un salto de calidad y eso tiene que hacerse, si se culmina esa ampliación, tiene que hacerse aprovechando, porque no se puede engañar a la gente. Quiero decir, el público que va al museo necesita tener un producto de calidad y tiene que tener una actividad complementaria. No podemos tener el taller de grabado a 3 kilómetros del museo. O a ¿cuánto? ¿1,5 kilómetros, 2 kilómetros? No podemos no tener una bibliotecaria o bibliotecario que esté catalogando. Es una pena, son 25 años de libros que han estado viniendo continuamente. Patricia, que está aquí, nos ayudó a catalogar una parte, pero están allí, es una pena que estén cerrados, no se puedan consultar, es una pena que no podemos hacer una promoción continua y continuada de actividades didácticas con los colegios. Es una pena que nuestro departamento de turismo no lleve al museo para promocionarlo fuera y que se conforme con ponerlo en un folleto. Es una pena que nuestro departamento de turismo emita un plano en el que aparezca el Museo Bonsai. A eso me refiero, Enrique. El dinero también es muy importante, porque es una pena que sigamos, por supuesto, la ciudad de Marbella pidiendo de la generosidad de los artistas que nos donen colecciones, de la generosidad de los artistas, de los galeristas que nos vendan a plazo. Es una pena que esté estancado el museo y no pueda ir actualizando sus colecciones, y eso no son 400.000 euros, eso es un patrimonio que está quedando por la ciudad, porque es una fundación, efectivamente, pero una fundación controlada en el 51% por el ayuntamiento.
y además controlada, porque sin el dinero del ayuntamiento esa fundación no puede vivir. Y una fundación además que, aunque sea privada, según la ley de fundaciones, no puede hacer otra cosa que estar aquí. Es decir, aunque no tuviera el ayuntamiento al 51%, la fundación no podría salir de aquí ni enajenar ninguna de sus piezas. Con lo cual es una institución pública sostenida por el ayuntamiento de Marbella. A eso me refiero, Enrique. Yo sé de tu buena voluntad y de tu buena fe, y nos conocemos hace muchos años, y sé de la buena voluntad y la buena fe de Kika, y sé de la buena voluntad de Javier, por ejemplo. Sin el apoyo de Javier en su etapa de concejal de servicios operativos, como tú bien sabes, nosotros no podríamos haber reactualizado como reactualizamos el museo después de, eso se hizo en el 2009, después de ya me he perdido, 92, 17 años de la primera obra que se hizo en el 92. Había que darle un cambio, y lo hizo los servicios operativos, y lo hicimos con el apoyo de esta gente que he citado aquí antes, sin cerrar ni un día el museo. Sin cerrar ni un día. Y ahora, sin haber hecho una cata, sin haber levantado una cosa, el museo lleva cerrado desde verano. A eso me refiero. Y no estoy entrando en política partidista. Estoy entrando en que hoy estoy feliz porque, gracias a Bifredo, el quórum que hay aquí en esta sala para escuchar hablar del museo es muy superior al que en los últimos años había tenido el museo. Eso quiere decir que hay gente que todavía aprecia y quiere el museo. Y es una herramienta utilísima para la ciudad y los ciudadanos de Marbella. Utilísima. Y está infravalorada e infrautilizada. A eso me referí. Estamos ya demasiado fuera de tiempo. Hemos estado aquí sentados 2 horas. Antonio, primera pregunta y después ya... Bueno, yo más que pregunta, quería sostener que el enfoque que aquí en la Reina de la Cultura está muy desdiversado, a ver si me explico. Yo tengo un negocio, como bien sabéis, y no lo sabéis, que en un centro es pequeño y con un gran corazón. Y resulta que a veces con cuentagotas me preguntan, mire usted, el Museo del Bonsai, yo les digo dónde está el Museo del Bonsai, 100 veces al día, más o menos 30, 40 veces. Altamirano, Capaz de Ronara, ahora mismo, jamás me han preguntado dónde está el Museo del Trabajo. Entonces, el planteamiento es el siguiente: no nos echar las culpas del sector político o tal. Pero yo veo, por ejemplo, cuando hay cualquier manifestación cultural en este pueblo, que ahora en Marbella, acude, por ejemplo, estos señores, políticos o lo que se pueda decir, del foro cultural, y aparecen en cada fiesta en Puerto Valor. Están los primeros en la fila. Pero después hay un acontecimiento cultural, como esta noche, por ejemplo, y yo no veo al señor alcalde ahora, citarlo, o hasta la alcaldesa. No lo veo. No sé el enfoque de la cultura cultural que hay en Marbella. Por ejemplo, ahora un toque de una pincelada ahora que hay en Marbella. Están los músicos que tocan en la calle y se buscan la vida tocando el violonchelo o el violín o una guitarra. No pueden tocar y ganarse la vida porque no le dan permiso. No quiero entrar en debate político, pero suscitar el estilo de la política fuera de la cultura. Pero el sector cultural en Marbella brilla mucho ausente. Es como el COIM, por ejemplo, el turismo. Suena el turismo COIM. Aquí yo escucho mucho cultura. Veo una presentación, por ejemplo, cultural de pintura de Sanguín, Paco Sanguín. Y aquí no hay ningún representante político. Por ejemplo, como aquí hay de la antigua legislatura, que me enorgullece como el sector cultural de Marbella. Y yo me pregunto, ¿por qué no están políticos en la manifestación cultural? Como esta noche, por ejemplo. O dentro de 3 días una manifestación de pintura, de Paco Sanguín o otro participante. Porque, y ahora en la gala de Marbella, por ejemplo, de Stanley con bandera, sí está el político. ¿Por qué? El político es el señor que mueve los hilos para que la cultura pueda resplandecer. Nada más que esto es el comentario. Me gustaría que como ciudadano de Marbella, cuando tiene que me pregunten, ¿dónde está el Museo del Trabajo? ¿Dónde está el Museo del Trabajo? No, Altamirano, Juan Aníbal y algún toque con cuentagotas de Gonzalo. ¿Qué tendremos que hacer los ciudadanos para que esos señores, los agentes que se mueven la cultura en Marbella, se vuelven a la cultura? No aparezca solo en el stand-by con bandera o X, lo que sea. Yo no creo que los políticos tengan que estar aquí. Yo esa manía de que los políticos estén en todos sitios tampoco no voy a comparar a nadie, ni tampoco. Yo esa manía de que efectivamente no tiene
políticos no, al final la agenda nos matan y no tienen que hacer lo que trabajan, pero es verdad que tienen que apoyarlo de otra forma. Yo se lo estoy insistiendo, No, pero como Matías. perdón, José María, vamos, que lo digo. ¿Dice tiempo? Sí, sí. No, se puede hacer. Bueno, tienes joven todavía. Tres cositas, recordar también que una conferencia que dio Cúrculo, que fue un poco improvisada, porque fue al final de la exposición que hubo del museo, y luego, relativo a lo que decía José María, que es verdad, yo recuerdo con aquella conferencia que vino Luis Mansilla, vino el subdirector del Museo de Prado, y fue sorprendente que estuvimos cinco personas, ¿no? Y eso, yo hasta lo circulé por el colegio de arquitectos, es decir, pensando que al venir un arquitecto que iba a hablar en otro museo, tal, iba a saber todo lo que decía este señor, ¿no? Iba a tener cierta inquietud y que la gente viniera. Y luego, también en un día, hace 2 años, me parece que ya la arquitectura, quisimos nosotros mismos también, por eso que como forma parte de ti, promocionar todo el museo para que la gente lo conozca y explicamos el edificio y estuvimos también un poco solos. Roberto y yo, ¿no? Y también fueron 5 o 6 personas. Una sola cosa, están ustedes hablando de cosas tan serias que yo a permitir una frivolidad. Lo único chulo de ese entrañable museo del Quefardo, cuando recibo gente y los llevo y tú me has acompañado con alguna visita, estando en el Museo Cerrado y Quefardo, yo voy a decir una frivolidad en cambio. Lo único chulo de ese museo es el nombre. Yo, hasta que he llegado a poder enunciarlo bien, no sé a qué se llama. Museo Contemporáneo del Grabado Español. Museo del Grabado Español Contemporáneo. Museo Español de... O sea, es muy desafortunado con la mala suerte de que tampoco es susceptible de un acrónimo afortunado. El IBAN, el MoMA, porque claro, es una cosa espantosa para decir que no permite a la al final quedamos por la calle en medio y se llama el museo. En todo caso, el Museo del Grabado. Pero fuera de eso, gracias por lo que habéis hecho y además tan artesanalmente, más que artesanalmente como estoy aprendiendo ahora y como ya sabía de antes, y por existir esa cosa tan sí que se dice ahora, porque repito que me ha dado la posibilidad de salvar un poco la cara ante visitas a la ciudad con las que tenías que quedar bien y luego de llevarlo a tomar vino y a trabajar a Puerto Banús, pues hombre, de llevarlo allí a un tinte, por cierto, para sorpresa de casi todos. Creo que lo he dicho, en el siglo XXI ya en una ciudad como Marbella no se puede permitir un museo que funcione artesanalmente. De la misma manera que no se puede permitir un teatro que funcione artesanalmente, de la misma manera que ahora vamos al cine y queremos ir a un cine que sea profesional. Y un museo, el mundo del arte ha cambiado muchísimo y ni artistas ni instituciones van a venir aquí si no empezamos a tener un museo absolutamente profesionalizado en sus medios y en sus equipamientos. Uno último, de verdad. Yo no sé ustedes, como dices, me toda la noche, pero ya, 2 horas empezamos. Sí. No, me llama la atención o me preocupa que tengamos que estar hablando de este tema casi como una discusión cuando en un montón de ciudades de todo el mundo se ha planteado el tema de el museo que se instala allí para generar turismo, por ejemplo. Máxime para una ciudad como Marbella, que se basa en el turismo. Y entonces no se termina de comprender del todo. En alguna de las incorporaciones del ayuntamiento no se termina de entender el valor de un museo como este. O sea, y si bien... Y hay gente de Marbella que no lo conoce, gente de Marbella que no lo conoce, que no sabe de la existencia del museo, que se ha sorprendido cuando les he hablado de esto. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? No lo conoce. Entonces... Nunca hemos tenido dinero de promoción para promocionar. El Departamento de Comunicación y Eventos no ha ayudado, el Departamento de Educación no ha ayudado a los niños, hemos tenido que ir nosotros a buscar a los niños. El problema es que el Museo del Grabado Español Contemporáneo no va a atraer a ningún turista por sí, ¿vale?
es absolutamente, yo siempre lo defiendo, el modelo de museo como centro de atracción turística es muy defendible, sobre todo en las circunstancias que citaba antes Quique y que estamos citando todos. Hobbes decía primum vivere dente filosofare, y en un tiempo como el actual no se puede despreciar esa faceta de atracción turística del museo, porque el 70% de las personas que se mueven en el mundo hoy para hacer turismo toman su decisión de destino en función de la oferta cultural de ese destino. Pero un museo como el de Marbella no va a atraer masas de turistas, ¿bien? Pero sí va a hacer que los que estén aquí salgan contentos y tengan como dice Agustín, un motivo de contar y de maravillarse. Sí va a hacer que nuestros niños se formen y se familiaricen con el mundo de la cultura contemporánea de una manera distinta a la que nos familiarizamos nosotros. Nosotros tuvimos mucha suerte porque gracias a José Manuel Valle, los de mi generación pudimos, y aledañas, pudimos ponernos en contacto con el arte a través de las bienales de arte contemporáneo. Escuchar a los más importantes representantes culturales del mundo que había en aquel momento en España, que traía José Manuel Valle. Le citaba a Elisa: nosotros descolgamos el teléfono y viene el subdirector del Museo del Prado, y no vino Miguel, porque Miguel desde que iniciaba la agenda, pero vino Gabriel Finati, que es ahora el director de la National Gallery de Londres. Y se toma la molestia de venir a Marbella a dar una conferencia y estar 2 días con nosotros. El pobre Luis Mansilla, que luego murió al poco tiempo, el director de la Fundación Serralves, la del Armenio, de Lisboa, Gulbenkian, de la Fundación Gulbenkian, que han estado directores del Prado, la Reina Sofía. Yo estoy trabajando ahora con Brigitte Leal en el Centre Pompidou París, que es la directora junta del Museo Nacional de Arte Moderno, pero Brigitte Leal fue la comisaria en 1995 de la primera exposición en España de la Minotauromaquia de Picasso completa, que vino del Museo Picasso de París, y Brigitte Leal estaba aquí montando esa exposición y dando una conferencia en el año 90. ¿Y cuánto fue Picasso? Nunca se había visto en España. Aquí no vino la gran exposición de Jacques Cousteau en España que se hizo en la Reina Sofía, porque una delegada se empeñó en que tenía que ir al Cortijo de Miraflores y no al museo. Juan Manuel Bonet le dijo: el único museo que reconozco en Marbella es Juan Manuel Bonet, a la sazón director del Reina Sofía, por carta de Isabel Iván. Le dijo: solo reconozco un museo en Marbella para hacer esa exposición, y es el Museo de Grabado. Y entonces ella dijo que no, y nos dejó sin exposición de Jacques Cousteau. La exposición de Jacques Cousteau de Reina Sofía tenía que haber estado aquí y estaba pagada por Diputación y por UNICAR. Y ya me encargué yo de... Y José María Morales estuvo conmigo en esa reunión en Madrid, en la Reina Sofía, con Manuel Bonet. O sea que ese museo es una herramienta institucional de primer orden y cultural de primera magnitud. Y luego, en una ciudad como Marbella, ayudaría al turismo. Es iluso y absolutamente fantasioso pensar que este museo va a atraer masas de turismo. No es esa la función que tiene. Por eso yo insisto en que el ayuntamiento debe aportar y creérselo, porque es que es una herramienta que no ha utilizado todavía el poder. Pero la ciudad entera la tiene que conocer lo que tiene y valorarlo más, y potenciar que creación también el mundo empresarial. Claro, efectivamente. Claro, en eso estoy totalmente de un acuerdo. museo que no tiene ingresos. No hay ingresos propios. Claro, no hay ingresos propios. Pero teníamos más ingresos en la época, bueno, es que es para otra conferencia. En la época de Gil teníamos más ingresos propios que ahora. El tejido empresarial era más fácil para nosotros el apoyo que ahora. Bueno, yo ya de verdad quiero agradecerles a todos, no solo ya la asistencia, de estar poniendo con nosotros las intervenciones y, por supuesto, su fidelidad al Museo de Grabado Contemporáneo. Muchísimas gracias.